Bienvenidos amigos, estamos otra vez en Oráculo 4.0. Como ustedes saben, en esta discusión intervenimos tres humanos con sus respectivas IAs, con sus asistentes de inteligencia artificial. El día de hoy tenemos un tema que me parece genial, es la idea de reconocer si es que los humanos de nuestro tiempo se están haciendo más frágiles o más conscientes. ¿De dónde parte esta idea? Bueno, nunca en la historia, creo, se ha hablado tanto acerca de emociones, se ha validado tanto el malestar o se ha protegido tanto a la infancia, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, nunca antes hubo tanta ansiedad, tanta depresión, tanta intolerancia al dolor, tanta dificultad para sostener la frustración, por ejemplo. Todo queremos satisfacción inmediata. Entonces la pregunta es inevitable, ¿estamos criando seres humanos más conscientes o simplemente más frágiles? Así que con este tema es que vamos a conversar el día de hoy. Bienvenidos Boris, bienvenido Kik, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y este es un tema bien interesante, sobre todo que se contrastan las diferentes generaciones, ¿no? La generación de nosotros, incluso aquí hay tres generaciones casi, ¿no? Porque tú y yo nos llevamos como 4 años, con Como Quique 20. como 20 años menos. Hay una diferencia, ¿no? En la manera en que nos hemos criado y en la manera que nos han criado nuestros padres. Entonces es un tema muy interesante porque podemos contrastar y también este sentido de que mi generación es mejor que la tuya, que nosotros somos más fuertes que la generación. Y eso viene pasando desde nuestra generación, ¿no? Nuestra generación decimos que somos más fuertes que los de ahora, pero también pasaba lo mismo con nuestros padres y de repente nuestros abuelos, ¿no? Entonces es un contexto bien interesante que me parece que se presta a bastante discusión, ¿no, Quique? Sí, cuando escuché sobre este tema vino a mi mente es como un dicho popular, ¿no? De un jeque árabe, no sé si lo escucharon, se atribuye a alguien de Dubái, ¿no? Que cuando le preguntaron a Rashid bin Zayed, él dijo algo así como, mi abuelo cabalgaba camellos, ¿no? Mi padre cabalgaba camellos, yo conduzco un Mercedes, mi hijo conduce un Land Rover y el hijo de mi hijo volverá a montar camellos, ¿no? Y eso es lo que a veces pasa, ¿no? Y más se ha visto en Dubái, ¿no? Un lugar desértico que les ha costado, ¿no? Y ahora todo lo que tienen. Y él es muy consciente de esto, ¿no? De que esta comodidad que se tiene, estos lujos que se tienen, lo que hacen es criar a alguien débil para una siguiente generación, ¿no? Que va, al no tener el mismo esfuerzo, volver a montar camellos. Interesante, interesante percepción. ¿Qué tal, Enrique, si vamos con Lumen y le preguntamos sus primeras impresiones de este asunto? Vamos entonces a las preguntas. Lumen, te voy a plantear esta situación. Quiero que por favor me escuches con cuidado y respondas, no de manera sucinta, quiero que te extiendas un poco. Así que quiero preguntarte, ¿estamos viendo un aumento real de la fragilidad humana o simplemente estamos visibilizando más las emociones? ¿Qué es lo que está pasando, Lumen? Es una combinación compleja y por eso no se puede responder con un simple sí o no. Por un lado, vivimos en una era en la que hablar de emociones se ha normalizado. Antes muchas experiencias dolorosas se reprimían o se sufrían en silencio. Ahora, al visibilizar más las emociones, parece que todo el mundo está más frágil, pero en realidad es que se está mostrando lo que siempre estuvo ahí. Por otro lado, hay entornos que por proteger demasiado no están dejando a las personas desarrollar tolerancia a la frustración o al fracaso. Entonces, sí, hay espacios donde se promueve una fragilidad real. La clave está en encontrar un balance. No se trata de negar las emociones ni de sobreproteger. Se trata de sentir, pero también de atravesar las dificultades sabiendo que el crecimiento viene de esa capacidad de enfrentar la vida, no solo de comprenderla. Bueno, lo que entiendo, está diciendo que por un lado sí, hay una sobreprotección y se entiende, ¿no? Estamos tratando de facilitarnos la vida, estamos procurando darles recursos a nuestros hijos, pero como dijeron hace un rato, en la medida que les doy todo, estoy también quitándoles un poco de su capacidad creativa, su impulso, su resiliencia, ¿no? Porque trato de facilitarles las cosas. En esa medida entonces estoy de alguna forma anulándolos y tendríamos que pensar muy bien esta situación, porque si se observa así, entonces las sociedades en las que se le trata de facilitar la vida a una generación consigue como resultado una generación débil. Y aquellas sociedades donde más bien escasean los recursos y de pronto no se facilitan las cosas, obligan a una generación que se organice y que se hace más fuerte. Es una consecuencia natural. Eso es cierto, y sabes que a nivel cultural también lo podemos observar, la cultura latina, que somos nosotros, y la cultura americana, ¿no? Tengo un compañero
fue un compañero mío de uno de mis trabajos y él me contó que a los 17 años, y él es americano, ¿no? Obviamente, a los 17 años su papá y su mamá lo sacaron de su casa porque ya se supone era una persona adulta y tenía que trabajar, ¿no? Pero fue algo así de improviso, él no se lo esperaba y de pronto estaba en la calle. Entonces tuvo que arreglárselas, ¿no? En nuestra cultura eso jamás pasaría, ¿no? Muy difícil que pase que tu mamá y tu papá te vayan a dejar en la calle, pero en la cultura americana a veces pasa. No sé si lo hacen la mayoría, ni siquiera sé de porcentajes, pero sé que es algo bastante conocido que puede pasar, ¿no? Y te digo, este muchacho, a pesar que tiene ese trauma de que lo sacaron de su casa, lo que pudo, él era mi manager, ¿no? Entonces no es que le haya ido mal, ¿no? Era el manager de nuestro grupo y era más joven que yo. Entonces veo que no es algo completamente negativo, ¿no? Poner a los muchachos en situaciones donde van a tener que enfrentar la vida ellos solos, ¿no? Ujú. ¿Qué dice Quique? Eh, sí, algo me contó Cristina sobre alguien también así, ¿no? De una amiga, una roommate que tenía y que cuando se fue de su casa dice que sus papás no le dejaron ni llevarse la cama, ¿no? O sea, como búscatelas, ya eres mayor de edad y tú puedes, ¿no? Ahora, yo entiendo que también en el tema cultural es más difícil en Latinoamérica conseguir un trabajo a los 17 años, ¿no? A los 18. Normalmente pues te van a dar un trabajo bien básico, ¿no? O que no te va a alcanzar para que lo que sucede aquí, ¿no? Digamos que alguien con 18 años solamente con la secundaria podría tener un sueldo chiquito que ya le alcanza al menos para pagar un alquiler, al pagar el auto y la gasolina, ¿no? Esto juntado con su pareja ya les alcanza para algo más. En cambio, no creo que alguien que solo haya terminado la secundaria en Perú, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Pueda tener ese nivel simplemente con un trabajo, ¿no? Porque entiendo los emprendedores, ¿no? Que hacen su empresita y ahí les va bien, pero alguien que realmente trabaja para otra persona con esa edad no tiene mucho chance, ¿no? Entonces, acá sí, ¿no? Una de las cosas que me sorprendió a mí es de que he visto graduaciones de secundaria en Perú, ¿no? Y es como, bueno, te graduaste la secundaria, ok, ¿no? Toma tu like. Pero aquí, cuando he visto la graduación de secundaria, es como que ya logró algo, ¿no? O sea, pareciera que fuera una graduación de universidad, ¿no? O sea, porque supuestamente ya aquí en la secundaria ya puedes trabajar, ¿no? O sea, hay muchos empleos que solo te dicen high school, GP tanto, ¿no? Que tengas un promedio de notas y ya puedes conseguir un trabajo que te paga como lo suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que también es eso, ¿no? Que aquí, al tener eso, era más fácil tirarlo hacia afuera, ¿no? A diferencia de Latinoamérica, que si te tiran hacia afuera, realmente te tiran a un barranco completamente a la deriva, ¿no? Entonces, también hay que considerar eso, ¿no? No se tienen las mismas oportunidades, ¿no? Bueno, a Sí, ver, mi papá me dijo alguna vez que él lustró botas, limpió zapatos cuando estaba chico. Era un niño de la calle, pues, ¿no? Mi abuela no tenía muchos recursos, el padre biológico no estaba presente. Eso lo hizo a él de alguna manera más fuerte, de alguna manera más resiliente. Eh, pero claro, es un mecanismo de compensación, porque lo que le hacía falta lo obligó a observar la vida de otra manera. Mientras los otros niños estaban jugando, él estaba trabajando. Ahora, eso nos facilitó la vida a nosotros, ¿no? Como familia. De alguna manera nos dio el soporte material que necesitábamos. Pero cuando yo recuerdo a los 6 7 años haberle dicho a mi papá que yo quería limpiar las ventanas de los coches que pasaban ahí en la calle al lado, no, ¿cómo el hijo del doctor va a hacer eso? Mi papá y mi mamá levantaron el grito al cielo y dijeron, no, tú no vas a salir a hacer esta situación. Entonces, claro, ellos decían, es que no se necesita, es que si tú necesitas dinero, nosotros te damos, ¿no? Pero al mismo tiempo le quitan la iniciativa al niño. Ahora entonces, comparado, Kike, la situación de cómo es en los Estados Unidos y cómo es en nuestros países hispanos, ¿no? Y Boris presentó el ejemplo de este amigo al que lo sacaron de la casa a los 17 años, cosa que realmente sería impensable en América Latina, por lo menos para la mayoría de las familias. Pero sí veo, por ejemplo, la incidencia de desórdenes mentales. Esto es general, o sea, no importa en qué cultura estés creciendo, está aumentando. O sea, antes de la pandemia, por ejemplo, digamos que la depresión tenía números más altos que la ansiedad, ¿no? La depresión creo que estaba en 350 millones y la ansiedad no llegaba más que a 277 millones. Después de la pandemia ya rebasó, o sea, la ansiedad está por encima de la depresión. El índice de crecimiento creo que es más del 15% anual.
Y junto con esto, acabo de leer que la Organización Mundial de la Salud habla, por ejemplo, de que el 40% de la población del mundo sufre de insomnio. ¿Por qué? Por las preocupaciones constantes, la cantidad de estímulos. Entonces, todo esto los obliga a estar hiperalertas, ¿no? ¿Estamos hablando entonces de fragilidad aquí? ¿O será que estamos siendo tan abrumados por la cantidad de estímulos que sentimos que ya no contamos con recursos para lidiar con ellos, ¿no? No podemos hacer conciencia de todo lo que está llegando a nosotros y terminamos sintiéndonos abrumados en medio de esta situación. Eso es lo que yo veo. Sí, en el tiempo de la pandemia se incrementó, bueno, la gente estaba más desocupada, ¿no? Estaban en sus casas, estaban alerta de todo lo que pasaba a través de social media, del Facebook, de YouTube, y había una cantidad de información de todo tipo, ¿no? Creo que la gente recibía muchos miedos, ¿no? Por parte de los medios, ¿no? Miedos de repente que de alguna manera eran más de lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Para tratar de que sigan ciertas normas y todo esto, ¿no? Entonces eso no fue positivo. Algo que noté también en la pandemia es que mucha gente se empezó a conocer más, ¿no? Hubieron muchos divorcios porque las personas que vivían cada uno su mundo, trabajando y llegando a la casa nada más a dormir, tuvieron que pasar mucho tiempo juntos las parejas y en mi trabajo me enteré que muchos muchachos se divorciaron porque se dieron cuenta de que no se soportaban. Claro, y también hubieron muchos bebés de la pandemia. O sea, como estaban obligados a estar juntos, pues había más tiempo para el chaca-chaca y entonces resultó que la familia creció. Sí, Entonces, sí, es muchas cosas pasaron, ¿no? Pero sí, también por esa época se dio mucho esto de, creo que trataron de imponer por la fuerza un poco, ¿no? De que la gente se vacunara y todo esto. Y por un lado también considero que si estamos hablando de que la gente se hace más frágil, más débil, es cuando la gente pierde su poder personal, ¿no? Y le da el poder personal a algo de afuera, ¿no? Alguien que sabe mejor que tú o que puede decidir por ti las cosas, ¿no? Y me parece que se dio mucho en ese tiempo, ¿no? Y creo que desencadenó un poco lo que tú estabas explicando, ¿no? Que hay tanta depresión y todo, es porque la gente creo que dio un poco de su voluntad, ¿no? A lo que estaba pasando, ¿no? Y empezaron no a tomar decisiones, sino decisiones de repente basadas en el miedo y todo, ¿no? Me parece que eso contribuyó un poco, ¿no? Con este incremento de ese sentimiento de fragilidad de las personas, de saber, ¿no? Que, bueno, entiendo, ¿no? Porque había la posibilidad de morir, ¿no? Cuando recién apareció esto, todo el mundo pensaba, nos vamos a morir todos, ¿no? Los americanos empezaron a esconder detrás de papeles higiénicos, ¿no? De montañas de papel higiénico, cosa que me pareció descabellada y hasta ahora no lo entiendo. Pero cosas como esas, ¿no? Porque para nosotros nos parece un poco de locura, ¿no? Pero fue parte de la experiencia, ¿no? ujú. Quería Ya. comentar algo. Ustedes hablaron de mi tío, ¿no? Y algo pasó diferente con mi papá, ¿no? Mi papá, ustedes saben, ¿no? Mi papá, su mamá, vivieron en un tiempo acomodado para ellos, ¿no? Estaban en buenos colegios, ¿no? En buenos lugares. Pero algo que recuerdo de mi papá es de que él sí me empujó más bien hacia afuera, ¿no? Me acuerdo que me dijo, bueno, ¿quieres dinero? Teníamos lo suficiente en casa. Me dijo, mira, haz tu cajita de marcianos, es como se llama, bueno, porque donde vivíamos hacía mucho calor. Y me dice, mira, estoy estudiando, estaba haciendo un posgrado, algo así. Me dice, a la salida siempre hay muchos vendedores ahí. Quiero que vengas con tu caja y vas a vender, ¿no? Entonces, al comienzo era vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. ¿Cuántos Que años voy a- tenías? ¿Cuántos años tenías, Kike? Debería haber tenido unos 12 años, 11 años por ahí. Bueno, para los que no saben qué son los marcianos, son como unas bolsitas que se llenan de un jarabe dulce y se congelan y la gente los toma como si fueran helados. Sí. Exacto, bueno, no los tenía que hacer, se compraban en el mercado, ¿no? Ya estaban hechos, solamente había que congelarlos y llevarlos. Y me recuerdo que él me empujaba mucho a que yo lo haga, ¿no? O sea, que tienes que perder el miedo, tienes que hablar con las personas. Me recuerdo mucho que estábamos en la calle, yo había venido y volviendo con mi caja de marciano, ¿no? Nos habíamos visto ya ahí donde él salía, había vendido a 10 céntimos, ¿no? Cada marciano, que no era dinero, ya era todo para mí, ¿no? Pero me acuerdo que estábamos caminando en la calle y justo pasaba un chiquito que sí se notaba que lo estaba haciendo porque sí lo necesitaba, ¿no? Y mi papá le pregunta, hey, ¿cuántos marcianos vendiste hoy día, no? Y le dice, oh, yo vendí tanto, ¿no?
Ah, qué excelente, ¿no? Qué bueno. Y me dijo a mí, ¿ves? Tú puedes vender más, ¿no? Como él quería que yo aprenda que sí, tengo que hablar con las personas, que sí pueda vender. Y esto me pasó en algún momento en la mente con Luis, ¿no? Cuando Luis Junior, cuando estábamos aquí, y a veces él no quería hablar con las personas, y yo le decía como, bueno, vamos a ir al McDonald's, y si es que consigues un amiguito nuevo, te voy a dar $1, una cosa así, ¿no? Entonces lo empujaba a que él hable con otras personas, que juegue con otras personas. Justamente había leído un estudio sobre eso, ¿no? Cuando estábamos preparando la información de hoy, de que, o sea, antes el promedio de los chicos afuera en la calle era como de 2 horas diarias, ¿no? Y el promedio ahora de chicos jugando en un parque en la calle es como 2 horas semanal, ¿no? Wow. Ya, ha caído completamente, ¿no? También quería compartir algo. Hay un libro, hay un autor, se llama Michael Hopf, quizás han escuchado de él, que tiene algunos libros medios apocalípticos, ¿no? Que hay un libro que se llama Those Who Remain, ¿no? Como los que quedan, ¿no? El remanente. Y es una frase bien famosa, ¿no? Él dice, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles, ¿no? Entonces, a través de la historia esto ha pasado, ¿no? Ahora hay una hegemonía de ciertos países, pero ¿quién iba a pensar que en el Imperio Romano eso iba a caer, ¿no? Se conquistaban, eran fuertes, pero les llegó la riqueza, ¿no? Les llegó el Coliseo, mucho dinero, y las siguientes generaciones pues ya no eran esos comandantes Marco Aurelio, ¿no? Estos grandes de batallas, ¿no? Eran gente más débil y fue parte de su debacle, ¿no? ¿Será entonces que imperios como el de los Estados Unidos puedan caer también? Deja que le haga una pregunta a Lumen para cerrar esta parte. Déjame que activo aquí a mi inteligencia artificial. Lumen, una pregunta. ¿Qué indicadores nos permitirían diferenciar una sociedad más consciente y fuerte de una sociedad más frágil, más débil? Un indicador clave sería cómo manejamos el malestar. Si una sociedad puede enfrentar desafíos sin huir, sin anestesiarse y aprender de ellos, eso es resiliencia. Otra señal es la capacidad de sostener diferencias sin fragmentarse. Si podemos tolerar frustración, postergar recompensas y seguir colaborando, eso es fortaleza. Y claro, una sociedad más consciente se mide por cuánta introspección lleva a acción auténtica, no solo palabras. Eso me parece muy interesante. Eso me hace sentir como que a la actualidad los Estados Unidos están más bien debilitándose y fragmentándose. No toleramos las opiniones opuestas, ¿no? Y la oposición se ha convertido en una parteaguas que está constante y no hay conciliación ni posibilidad tampoco de discusión al respecto. Entonces, bueno, es el tema entonces de enfrentar desafíos sin huir, sin anestesia. O sea, permitirnos sentir. Esa sería la cualidad de una sociedad que está en fortaleza, ¿no? Y más bien lo otro, la desintegración viene por el lado de no tolerar, frustrarnos por la posición contraria. Sí, yo quiero abrir el otro bloque que se llama Conciencia sin Fortaleza, preguntándole justamente a Perla, a mi IA, acerca de qué es lo que piensa o qué es lo que pasa a veces como con nosotros como padres, ¿no? Ustedes han escuchado de algo que se llama como padre helicóptero o paternidad helicóptero. Quiero consultarles sobre eso. Había oído de mamá gallina, pero no de papá helicóptero. Vamos con... Perla, quiero que me des un concepto de esto de padre o de paternidad helicóptero y cómo esto influencia en las generaciones a que sean quizás más débiles. La paternidad helicóptero es cuando los padres están excesivamente encima de sus hijos, resolviéndoles problemas y evitando cualquier dificultad. Esto puede impedir que los chicos desarrollen resiliencia y habilidades para enfrentar la vida. A largo plazo, puede generar adultos menos autónomos o más temerosos de fallar. Es un equilibrio delicado entre proteger y dejar crecer. Gracias. Entonces, yo sobre este tema estaba pensando dos cosas, ¿no? Una es de que ahora, ustedes saben, la tasa de natalidad ha bajado muchísimo, ¿no? Es decir, las familias tienen 1, 2, 3 hijos, ¿no? Entonces, es muy fácil ser un papá helicóptero, ¿no? Porque como solo tenemos un hijo, es más fácil concentrarnos en él, en qué está pasando, preguntarle, hacer entrevista, conversar con él. Yo pienso que un papá de 7, ¿no?
como eran los abuelos, ¿no? De 8, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Entonces, ese mismo hecho de que los dejabas porque no podías, los hacía más fuertes, ¿no? En cambio, ahora, como que uno está ahí, lo va a ver sus notas, está atento a la mayoría de cosas, los crea muy débiles, ¿no? Como que ellos, las nuevas generaciones, sienten como, ya no tengo que preocuparme porque tengo la atención completamente para mí, ¿no? O sea, es diferente cuando eres hijo único que cuando tienes 8 hermanos, ¿no? Tienes que ayudar a la crianza, tienes que ayudar con las tareas. En cambio, cuando eres hijo único, pues hay dinero para que ya haya lavadora, computadora y todas las horas, ¿no? Todas las Doras. Entonces, también yo creo que es parte de lo que pasa orgánicamente, ¿no? O sea, no es solamente que uno quiere hacer mal, sino que orgánicamente al tener tan pocos hijos, por defecto también estas cosas suceden, ¿no? Yo creo que y bueno, explicando un poco lo que tú comentabas, ¿no? De que en este caso tu papá tuvo una buena situación económica, ¿no? Y porque tu abuelo les daba todo lo que necesitaban. En el caso de nuestro papá, mi papá pasó mucha necesidad. Entonces, la mentalidad que él tenía era: yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo pasé, por las humillaciones, por falta de comida y lo que sea. Entonces, creo que parte de eso de sobreproteger a los hijos es parte de ese temor, ¿no? Porque obviamente los padres se ven reflejados en los hijos, ¿no? Y quieren evitarle eso, pero al evitarle esas cosas es que indirectamente le estás diciendo al niño: tú no puedes hacer esto, ¿no? Indirectamente, en lugar de exponerlos como tu papá te expuso a hacer esas cosas, ¿no? Es solamente el hecho de saber que lo puedes hacer, aunque no vayas a ser un vendedor de marcianos por toda tu vida, ¿no? Pero es el hecho de haber enfrentado la situación, de haber, de hecho, vendido. Y bueno, tú, por lo que tú me has contado, siempre has tenido la mentalidad empresaria, ¿no? Y fue por eso, porque tu papá te incentivó esos pequeños detalles desde chico, porque tu papá creo que no tenía ese miedo que de repente nuestro padre sí lo tenía, ¿no? De carencia, ¿no? Inicial, ¿no? Me parece que eso es parte de eso. ¿Qué piensas, Enrique? Yo también crecí con esa idea, ¿no? De que las ventas eran algo casi sucio. O sea, era como algo que no se debía hacer. Es como que estás metiéndote en la cabeza a la gente tratando de convencerla de agarrar algo que no quieren. Eso era la idea que yo tenía de las ventas, por ejemplo. Entonces, cuando yo vine a los Estados Unidos, que fue prácticamente saliéndome del paraguas de mis padres, ¿no? De la sobreprotección que yo sentía y de los conflictos allá. Entonces, saliéndome de esto, yo buscaba como vivir mi libertad, pero mi libertad en términos de yo puedo trabajar en cualquier cosa menos en ventas. Yo recuerdo que yo decía eso. Puedo hacer lo que sea, menos ventas. Y claro, hice de todo, pero ¿sabes qué? Llegó el momento en el que me ofrecieron un trabajo en ventas y yo no tenía más opción que tomarlo. Y resultó que ese trabajo en ventas me generó 4 veces más ingresos de lo que yo había generado en otros trabajos. Entonces vi la utilidad, el valor que tiene y transformó por completo mi visión de lo que realmente significa. Me di cuenta que en realidad todos estamos vendiendo algo todo el tiempo y que era solamente cuestión de saber cuál es el interés de la otra persona, ¿no? Para llevarlo a conseguir eso. Pero luego también cuando veo la situación de lo que planteó Quique sobre te sobreprotegen, ¿no? Y de alguna manera te quitan la resiliencia, es cierto, aparentemente. Pero también estaba pensando, biológicamente los seres humanos, al nacer, no están listos para enfrentar al medio ambiente y requieren de cuidados extremos por un periodo largo de tiempo si lo comparas con nacimientos en otras especies, ¿no? Por ejemplo, un caballo lo paren y a los 2 minutos ya está de pie, ya se paró. El ser humano tiene que pasar año y medio para que empiece a dar sus pasos, ¿no? El lenguaje y la destreza, o sea, todo esto le va a tomar meses y años desarrollarlo. Entonces, el ser humano, a diferencia de otras especies animales, necesita un cuidado permanente, pero ¿hasta dónde es el cuidado válido y hasta dónde ya atrofia el desarrollo, ¿no? Esa frontera, ese límite es difícil. Entonces, a la actualidad, por ejemplo, se han planteado nuevas teorías, como la teoría del apego, ¿no? Que habla de dónde es un apego saludable, ¿no? Organizado, dónde ocurre ya un apego de tipo ansioso, donde sin querer nosotros estamos pasándonos de la raya también en no dar cuidado adecuado y donde damos en exceso. Entonces esas teorías son también valiosas en la actualidad y en psicología empiezan a estudiarse con mucha más frecuencia porque realmente señalan algo acerca de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces creo que encontrar ese punto límite va a ser importante. Sí, ese balance es muy difícil, ¿no? Y los tres somos padres y siempre estamos tratando de ver cuál es el punto intermedio, ¿no? Hasta
hasta dónde dar y hasta dónde decir, ok, mira, a partir de este punto tú tienes que hacer esto, ¿no? Y la cuestión es darle las herramientas para que el niño se desarrolle y pueda salir a la calle y defenderse, ¿no? Esa es la idea principal, ¿no? Y bueno, a nadie le enseñan cómo ser padre, ¿no? Nadie nace con un manual de cómo ser el mejor padre desde que el niño viene al mundo, ¿no? Entonces es una cuestión difícil, creo que es de balance también, ¿no? Y nosotros como padres vamos aprendiendo en el camino, ¿no? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Y a veces cometemos errores, a veces tenemos aciertos, pero creo que en realidad todos somos ¿cómo se dice en inglés? Work in progress, ¿no? Siempre estamos trabajando en nosotros y tratando de ser mejores padres, tratando de ser mejores hijos, tratando de dar lo mejor para ellos también, ¿no? Entonces creo que lo más importante es que estemos para ellos, ¿no? Estemos para los hijos y cuando haya la oportunidad de aconsejar, estemos ahí, ¿no? Y que siempre estén las puertas abiertas, ¿no? Que no estemos tanto juzgando lo que hacen, sino más bien que ellos puedan confiarnos cualquier cosa, ¿no? Sin tener miedo que los vamos a juzgar antes de darles nuestra opinión, ¿no? Tú me contabas, creo que procedías un poco así con Sid, ¿no? Que lo dejas que él hable y después inteligentemente le pones una idea ahí, ¿no? Para que él la medite y la trabaje él mismo, ¿no? Sin que suene como que tú se la impones, ¿no? Esa es una buena estrategia, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, trataba, ¿no? de hacer lo posible para no cortarle su opinión, que es igualmente importante. Será una opinión inexperta, pero es importante. Entonces, tenemos que validar eso, que tiene una iniciativa, pero al mismo tiempo dejarle saber que hay otras ideas que pudieran aportar a lo que le está pensando, ¿no? Entonces, sí, lo dejaba y le decía, oh, mira, piensas eso. Por ejemplo, una vez me dijo, tú sabes que yo voy a fumar marihuana cuando esté más grande, ¿verdad? Entonces, claro, un padre se achica y sale corriendo o lo agarra a golpes o lo que sea. Pero yo le dije, no, no sabía. ¿Y de dónde salió esto? Oh, es que tengo una amiga que está usando y ella está muy bien. Y es cierto, tenía creo 11 años, 12 años. Entonces le digo, mira, qué interesante. Pero sería importante, le digo, que antes de que vayas a usarlo, primero leas un poco, te enteres, porque claro, lo que te ha dicho tu amiga es una opinión y hay millones de personas consumiendo esto, entonces deberías escuchar otras opiniones también. Y no solamente de la gente que consume, sino también de la gente que es especialista en atender, por ejemplo, a personas que han tenido malos viajes usando algún tipo de psicotrópico, psicodélico. Entonces lo invitaba a explorar, no le decía no, sino investiga un poquito más, un poquito más. Y siempre está la posibilidad de que él aprendiera cosas al respecto. Entonces, en su momento, él llegó a conclusiones solo y me dijo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. ¿Está bien? Claro, claro. Y eso que dices es importante, ¿no? Porque queremos darle a los hijos la oportunidad de cometer errores, ¿no? Ujú. Pero no errores que sean tan fatales que acaben con su vida, ¿no? O sea, es un balance bien delicado. En el momento que yo le digo, no vas a usar drogas, está prohibido, o sea, él se va a escapar por la ventana y las va a usar. Claro, claro, va a tratar de ir en contra por esa lucha que hay entre las generaciones, ¿no? Como que yo sé más que tú, o tú eres antiguo, ¿no? Lo mismo que de repente nosotros sentíamos por nuestros padres, ¿no? Siempre hay esa lucha, ¿no? Pero creo que el darles la oportunidad de que cometan sus propios errores es importante, ¿no? Porque ellos no van a aprender de tu propia experiencia, sino de lo que ellos experimenten durante la vida, ¿no? De sus propios errores van a poder rectificar el camino, ¿no? Como aprendimos nosotros. Exactamente, pero siempre hay el miedo de los padres, ¿no? De lo que nos pasó con nuestro papá, ¿no? De que no suframos lo mismo que él, ¿no? Entonces siempre hay ese temor, ¿no? Que nosotros también como padres lo tenemos dentro, ¿no? Pero hay que trabajarlo un poco, ¿no? Para no caer en eso de crear personas que no puedan enfrentar sus propias vidas. ¿Y que tú crees que puedes preguntarle a tu IA que nos haga un resumen de la teoría del apego, de repente? Claro que sí. Perla, basado en lo que estamos hablando, ¿puedes extenderte? ¿No puedes hablar un poquito acerca de la teoría del apego, por favor? La teoría del apego explica cómo los vínculos emocionales tempranos, especialmente con cuidadores, influyen en nuestro desarrollo. John Bowlby propuso que la calidad de ese apego impacta cómo formamos relaciones y manejamos el estrés. Los patrones de apego principales son seguro, ansioso y evitativo, y condicionan nuestras relaciones en la vida adulta. Bien. Apego seguro, apego ansioso, apego evitativo. Entonces, en esos estilos de apego se determina cómo la persona se va a desenvolver, cómo va a funcionar en sociedad, qué tanto éxito puede alcanzar en la vida. Todo eso por el estilo de apego que tuvo en la etapa temprana, cómo lo trataron sus padres. ¿Le dieron libertades? ¿Lo limitaron? Quiero consultar algo también, porque algo de lo que estaba leyendo, quizás escucharon de Viktor Frankl, ¿no? Que es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, ¿no?
Bueno, ese debe ser un súper trauma, ¿no? Es estar trabajando, ver y saber que la gente se está muriendo y que en cualquier momento te iban a matar. Él tiene un libro, ¿no? Man's Search for Meaning. Y él habla de cómo podemos resolver esa ansiedad, estos problemas, encontrando un sentido, ¿no? Dice, el ser humano puede soportar cualquier dolor si encuentra un sentido para vivirlo, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Nosotros queremos evitar el dolor, ¿no? Queremos que eso no suceda y es por eso que cuidamos lo mejor que podemos a las personas que amamos, ¿no? Nuestros hijos, nuestra pareja, un amigo, ¿no? La clásica, ¿no? De no salgas con ella o no vayas a este lugar. Es más, hasta las mismas recomendaciones que nosotros hacemos, no, esa película es malísima, ¿no? O no, eso no está para ti. Es porque queremos evitarles el dolor, ¿no? Queremos evitarles la frustración. Pero en este tiempo es difícil, ¿no? Justamente algo que yo hago y quizás no sé si está bien o está mal, es que normalmente cuando me dicen, oh, vamos a ver una película, yo primero voy a Rotten Tomatoes, ¿no? Y me evito el disguste de que sea una mala o una buena. Yo creo que 20 años atrás no hubiéramos podido hacer eso, ¿no? O sea, solo íbamos y nos dábamos la sorpresa, ¿no? Ahora, hasta en eso somos dependientes, ¿no? O vamos a comprar un teléfono y no es que compramos un teléfono y sabemos cómo funciona, sino que ya leímos las reseñas, ¿no? Vamos a un restaurante y ya estamos viendo qué puntaje tiene, ¿no? Si está en 4.9 o si está en 2.3, ya ni siquiera nos esforzamos en ir o en probar, ¿no? Entonces, esto nos quita un poco de el sinsabor y el poder. Lo que se dice es que si no conocemos el mal, ¿cómo conocemos el bien, ¿no? O sea, si no tenemos un lugar que nos trataron muy mal, que fue muy feo, que no nos gustó, ¿cómo vamos a poder valorar cuando tenemos lo bueno, ¿no? Y bueno, volviendo a Viktor Frankl, él decía eso, ¿no? Que a veces al tener una experiencia tan traumática, tan fuerte, que a veces son desde otro punto de vista tonteras, ¿no? O sea, o me peleé con mi jefe o terminé con mi pareja y que a veces estamos como al borde de, oh, voy a suicidarme, voy a hacer algo tonto, ¿no? Que si nosotros le encontramos un sentido a nuestra vida, todas las cosas como fluyen, ¿no? Como, si esto va a pasar, porque alguna vez conversé contigo, Enrique, de eso, tómalo como viene, ¿no? O sea, es algo que va a ser para tu experiencia, para tu mejoría, y no tienes que frustrarte o estresarte o tener ansiedad sobre el tema. Es como, a ver cómo nos va, ¿no? ¿Qué tal va a ser? Creo que ustedes saben que a mí me gusta viajar mucho, ¿no? Y una de las cosas que me gusta, que me encanta del estar viajando en un lugar lejísimos o que no conozco, es justamente el sentirme perdido, ¿no? O sea, el no conocer cómo llegar a un lugar, el desafío mental de, oh, tengo que tomar un tren, o tengo que tomar un metro, cómo llego de este punto a otro punto. Alguna vez me ha tocado estar en una carretera en Panamá tirando dedo porque calculé mal, ¿no? y llegó alguien y el miedo de este taxista me va a degollar o me va a llevar al punto y vamos para adelante, ¿no? Entonces esas sensaciones son parte de, ¿no? De, queremos que todo salga bien, ¿no? Y son parte de lo que a uno le forma el poder tener resiliencia sobre ciertas cosas, ¿no? Interesante. Sabes, déjame preguntarle a mi ChatGPT, me gustaría saber cuál es el mejor tipo de educación que se le puede dar a los niños, una educación de fortaleza o una educación emocional, o cuál sería el punto medio. Voy a preguntarle. GPT, quería hacerte una pregunta. Adelante, Boris. Escucho la pregunta y te contesto sin adornos. ¿Qué tienes en mente? Perfecto. Quería preguntarte, dependiendo de dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista en que los padres quieren incentivar que los niños sean fuertes y de repente su manera de educarlos es un poquito más estricta, más dura. Y hay otro modo de ver la cosa donde los padres tratan de crear niños, o bueno, de educar niños que puedan expresar sus emociones abiertamente, que sean emocionales, que estén bien en contacto con sus emociones. ¿Qué desencadena estas dos maneras de educación y qué tipo de seres humanos crean
estos dos tipos de educación. Y en todo caso, ¿cuál sería el mejor balance de esto? Si educas desde la dureza, probablemente obtienes resiliencia temprana, pero a veces a costa de una desconexión emocional. Si educas desde la pura emotividad, puedes fomentar empatía, pero también el riesgo de baja tolerancia a la frustración. El balance no es un punto medio exacto, sino formar personas que entiendan sus emociones, pero que no se quiebren ante cada obstáculo. La clave es enseñarles que hay fortaleza en reconocer vulnerabilidad, pero también en levantarse con criterio ante la adversidad. Interesante. Bueno, sí, es encontrar el punto medio, ¿no? Tratar de encontrar el punto medio entre esto, sin caer en lo que de repente observamos en nuestros abuelos, en nuestros padres, ¿no? Que la dureza era tan fuerte, ¿no? ¿Te acuerdas lo que nos contaba nuestro abuelo? De que los castigaban en la escuela y los hacían sentarse no, arrodillarse en frijoles o en bolitas con la lengua en la pared. Era casi Con la lengua en la cal de la pared y la cal de la pared. sosteniendo ladrillos en cada mano. Y para educarlos de la manera dura, ¿no? Ujú. Entonces, eso ya es un extremo, ¿no? Te crea un trauma para toda la vida, ¿no? Y un Claro. trauma difícil de superar, ¿no? Pero la idea es tratar de encontrar un punto medio, ¿no? Sin necesidad de abusar a los niños, ¿no? Ese es el temor. Ahí, por ejemplo, yo digo, ahí nos quedamos en la teoría, ¿no? Porque suena bien la idea, vamos a encontrar un punto medio. Como diablos lo hago? O sea, ya estoy en la situación, me embarqué, tengo los hijos acá al frente y mis padres hicieron lo que pudieron y la regaron. O sea, se jodió todo. Y ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué le transmito a la siguiente generación? Estaba escuchando al ChatGPT y entre las cosas que dijo es personas que entiendan sus emociones. Y ahí me hizo un ruido, pero horrible. ¿Por qué? Porque yo soy terapeuta. O sea, tú entiendes con el nivel consciente, entiendes con lógica, con razonamiento. Si vamos a hablar del trabajo emocional, vamos a hablar de sentir. O sea, si estas personas realmente van a conseguir hacerse resilientes, es porque van a asumir desafíos, van a sentir lo que el desafío trae, sentir, no entender, sino sentirlo, van a vivirlo, y es a través de la experiencia viva que van a conseguir desarrollar este músculo de la resiliencia. No hay otro camino, porque las emociones se sienten, los pensamientos se razonan. Entonces, esto es algo en lo que tenemos que educar a la IA también. O sea, porque no está clara en esto, y es que la IA, de alguna manera, yo digo que es una extensión de nuestra corteza, y la corteza solamente genera pensamiento. No es una extensión del cerebro límbico, del cerebro emocional. Entonces, cuando una persona aprende realmente, lo aprende porque lo ha sentido a nivel emocional, lo ha sentido en su cuerpo. Mira lo que nos dijo Luis ahorita. Quique se va y se pierde en un país que no conoce y encuentra la manera de llegar del punto A a B, sea que lo vaya a secuestrar el taxista, lo vaya a degollar o de verdad lo vaya a llevar al lugar. O sea, hay la necesidad de pasar por la dificultad, sentirla, para así poder salir airoso y haber aprendido algo nuevo. Eso es un aprendizaje visceral, no tiene nada que ver con la lógica. La lógica sería evitar la dificultad, pero él lo está haciendo porque es necesario crecer y aprender. Yo digo que eso es lo que le falta a la humanidad, aventurarse a sentir, saltar a la experiencia. A ver, Víctor Frankl vivió la experiencia. O sea, yo recuerdo haber leído de él que él decía, bueno, estoy en un campo de concentración, pero mi esposa vive. De pronto le matan al esposo. Entonces, estoy en un campo de concentración, pero me voy a mantener saludable. Y no, ya estaba débil con los huesos salidos. Entonces decía, bueno, estoy en un campo de concentración y si consigo salir voy a tener hijos. Y de pronto, dice él, ya estaba en la línea en la que habían puesto a los hombres para que les corten los testículos. O sea, a ese punto, ¿no? Entonces ya él era el siguiente al que le iban a hacer el corte y ya se acababa su opción. Habían matado a sus hijos, a su esposa, a su familia, ya no tenía riqueza, ya no tenía nada. Entonces él se preguntó en ese momento, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Y en esa línea, estando parado en esa línea, él dice que tomó la decisión de que él iba a salir para contar su experiencia. Escribir un libro. Claro, allí es donde él le da ese sentido a la vida y de ahí nace la logoterapia, que es la forma de terapia que él llegó a generar, ¿no? Entonces él decidió que iba a sobrevivir para poder contar la historia y lo hizo. Y claro, después viene el libro, la logoterapia, la intención paradójica, que es algo en lo que yo me inspiro para la terapia de shock emotivo también. Y claro, todo esto viene de ese lado. Pero cuando Víctor nos plantea el título de Un hombre en busca de sentido,
o el hombre en busca de sentido, ahí yo discrepo y me hace ruido otra vez. Él tuvo una vivencia que fue visceral, o sea, lo que él vivió lo aceptó desde su cuerpo, ¿ok? La experiencia no va a ser razonada otra vez. La experiencia que nos va a llevar a ser fuertes no es razonada, es sentida y es vivida. Así que me inclino más al autor Joseph Campbell. Él era mitólogo, hablaba del... Bueno, hay muchos libros de él acerca del mito, pero uno de ellos que me fascinó es El héroe con las 1000 caras, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Joseph Campbell? Dice, el hombre no está en búsqueda de sentido, el hombre quiere sentirse vivo. Ahí me mató, o sea, en el momento que dije eso, dice, eso es lo que hemos estado buscando todos, sentirnos vivos. Claro, el adoptar el sentido de la vida aparentemente me va a llevar a sentirme vivo, pero no es lo mismo yo planear el viaje que estar viajando y perderme y tener que tomar un metro que no sé dónde me lleva. Eso es sentirme vivo. La vivencia en sí es lo que le da sentido y lo que invita al crecimiento. Entonces, no podemos razonar ni teorizar acerca de la fortaleza. La fortaleza se adquiere a través de la experiencia sentida y necesitamos sentir nuestras emociones, no pensarlas, sino sentirlas para realmente llegar a manifestarnos en poder en este mundo. Y esa es mi apreciación. Mira, lo que tratas tú de la ansiedad, te quería preguntar algo. ¿Crees que algunas personas adquieran ese padecimiento que es la ansiedad como una manera de sentir para darle significado a sus vidas también y que de repente no se quieran curar porque eso le da sentido a sus vidas? Creo que hay algo de eso. Creo que la gente adopta el modo víctima, digo yo. O sea, es como que es más fácil que el resto de la gente se haga cargo de la vida y del mundo e incluso de mi vida a que yo me haga cargo. Porque yo soy débil, porque no tengo poder, porque no tengo recursos, porque estoy mal, porque estoy enfermo, pobrecito de mí, ¿no? Pero te digo, las víctimas son peligrosas. Porque si tú no te alineas empáticamente a lo que yo siento, ahora te conviertes en mi enemigo. Yo te voy a destruir a como dé lugar. Entonces, no es cierto que sean tan indefensos. Las víctimas son terribles. Se atacan a sí mismos generándose una enfermedad y al mismo tiempo están a la caza de quienes se alinean con mi dolor para tratar de protegerme y los que no los destruyen. Entonces, el modo víctima es muy engañoso. No es real. Es una falsedad acerca de la persona. La persona, yo digo que por estar viva es poderosa, pero puede hacerse poderosamente víctima. Puede hacerse a sí misma poderosamente débil, cuando bien pudiera usar ese poder para manifestarse en resiliencia, ¿no? Para hacer un viaje de desafío a la deriva, como el que nos plantea aquí, que ir del punto A al B sin saber cómo diablos voy a llegar. Eso es lo que te está pidiendo la ansiedad. Te está pidiendo que te levantes frente a la adversidad y pases a través de ella. Y ellos, en lugar de enfrentar, huyen, corren, se ponen en modo víctima y se esconden. Y ahora por eso manifiestan ataques de pánico, desesperación, agitación y todo esto, porque no están queriendo enfrentar algo. Sí, la técnica, bueno, cuando yo estudié psicología en la universidad le llamaban técnica de inundación, ¿no? Que básicamente es para tratar las fobias, ¿no? Cualquier cosa que le tenga fobia, te metían de cabeza. Por ejemplo, mi profesor, ¿no? Nos contaba que él trataba gente que tenía fobia a la basura. ¿Cómo los trataba? Los llevaba a un tanque de basura y los metía ahí. Los tipos gritaban por una hora, no sé cuánto, pero ya a la hora que salían estaban completamente curados. También nos contó el caso de una mujer que le tenía fobia al semen. Entonces, ¿cuál era la manera de curarla? Embadurnarla de semen por todo el cuerpo y así se curó. O sea, básicamente es meterte donde no quieres meterte, ¿no? Y así es como sales del problema. Yo recuerdo a mi papá, a mí no me gustaba el gras, ¿no? Ahora, yo sé por ahora, por la tecnología, hice ¿cómo se llama esto? Un test ¿cómo se llama esto? De antígenos, ¿no? De a lo que soy alérgico. Y soy alérgico al gras, ¿no? Pero yo recuerdo que en algún momento mi papá, sin polo, me dijo, vamos a echarnos al gras. Y me dice, siente, no pasa nada, ¿no? No te vas a morir, aguanta. Y él trabajaba mucho conmigo sobre esas cosas, ¿no? Ahora que hago perspectiva de eso, de salir a trabajar, o me acuerdo que en la calle también me decía, lo mismo que yo hacía con Luis Junior, ¿no? De, mira, esa persona que, por ejemplo, se veía muy bien o era algo muy difícil, ¿no? Como, mira, una chica que se veía muy bonita. Yo tenía 12, 13, no tenía planes con esta persona, pero de todas maneras me veía ensimismado, ¿no? Me decía, mira, te voy a dar 5 soles si es que le hablas, ¿no? Entonces, él trataba de empujarme a que yo pueda desarrollar, a que pueda romper esa dificultad. Y ahora me encanta hablar con las personas, ¿no? Es algo que me nace natural, que si voy a un lugar
yo comienzo la conversación o algo así, ¿no? Como ustedes también, ¿no? Pero estaba recordando algo y quería mencionarlo, que también pienso que es parte que todo el sistema se está moviendo a que el tema principal nos hagamos débiles, ¿no? Una de las primeras experiencias que yo recuerdo cuando estuve aquí, justamente fui a ver un partido de soccer femenino, ¿no? Y estábamos ahí en el soccer, justamente se iba a patear un penal, ¿no? Y esta persona tira el penal y lo tira afuera, ¿no? Y yo fui el único que dije, oh, ¿no? Todos los demás, las personas que estaban alrededor eran como, good job, no, está bien, no te preocupes. Y yo estaba como, ¿qué lo metió? La idea era no meterlo, ¿no? Y entonces sí, entiendo que era una niña, ¿no? Y era una sociedad que estaba tratando de protegerla, pero ya me pareció exagerado, ¿no? O sea, pienso que yo dije, wow, si esto pasa en Latinoamérica, estamos en el grupo y ese no mete el penal, seguro que siempre lo van a elegir al final, ¿no? A la hora de elegir No, personas. es como lo que dicen aquí, que el premio por participación, ¿no? No por mérito, sino por participación. Y eso también me parece, como tú dices, que influye un poco, ¿no? En que la gente no se esfuerce demasiado por superarse, porque igual van a tener su medalla, ¿no? Yo he sido entrenador ad honorem, ¿no? Para la ciudad de soccer, ¿no? Y yo soy competitivo, me gusta, ¿no? Lo planeo. Hice una buena campaña la última vez que fui, ¿no? Perdí creo que un partido de 10, una cosa así. Todos fueron o empates o ganados. Trabajé con esos chicos como un año atrás, entonces los conocía, ya sabía qué posición era mejor. Al comienzo era un poco resiliente, como ya no importa, ¿no? Estamos aprendiendo, les estuve enseñando, pero la segunda temporada no perdíamos, ¿no? Pero la ciudad, pues, no te da un trofeo al primero de la liga, ¿no? Al que ganó más partidos, sino la ciudad te da tus medallas a todos, ¿no? O sea, a tutti li mundi, ¿no? En parte entiendo, ¿no? Que hay que motivar a las personas, pero también, ¿no? Al no saber esto, y yo recuerdo mucho, ¿no? O sea, al comienzo pues éramos malísimos, ¿no? Nos goleaban 7, 8, ¿no? A uno, pero también recuerdo haberles goleado a los otros, ¿no? También recuerdo que alguna vez estábamos sobrepasando mucho a un equipo y el árbitro mismo nos dijo, ¿sabes qué? Ya no les hagas más goles, ¿no? Entonces los mismos chicos me dijeron, y cuando ellos nos metieron 8, nadie nos dijo nada, ¿no? Entonces, pues dije, creo que esta es una frase de Atahualpa, ¿no? Usos son de la guerra, ¿no? Vencer y ser vencido, ¿no? Y yo les dije, bueno, ahora nos toca ganar, vamos a dar con todo, ¿no? Pero a lo que voy es de que la misma maquinaria de la educación, todo empuja a eso, ¿no? También algo que me sorprendió aquí es que, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, ¿no? Y sacaba una mala nota, ¿no? Las peores han sido en la universidad, ¿no? En Pedro Ruiz Gallo y en Lambayeque, pues sacar en nuestra escala es de 0 a 20, ¿no? Sacar un 10 ya era magnífico para ingeniería química, era lo primero que estoy estudiando. Recuerdo que mi primer examen saqué 0,5, ¿no? Una cosa así de, ya para qué estudio aquí, ¿no? O sea, hay que abandonar esto, no sirvo para esto. Y íbamos a la segunda examen y pagábamos ¿cómo se llama esto? Por dar un sustitutorio, ¿no? Y íbamos al siguiente examen y todos estábamos mal, ¿no? No era que yo era malo con 0,5, sino que quizás la mejor nota era 0,8, una cosa así, ¿no? Y entonces estudiábamos, nos sacábamos la mugre, amanecíamos y sacamos un 15, ¿no? Entonces el profesor lo que decía es 15 más 8, 23 entre 2, 11 y medio, el medio me lo como yo, te pongo 11, ¿no? Con las justas apruebas y ya estábamos felices, ¿no? Y me pasó con Luis, ¿no? Aquí en la escuela, él en un examen sacó una mala nota, ¿no? Digamos una F, ¿no? Y después dio el mismo examen y sacó una A, ¿no? Entonces yo estaba esperando A más F entre 2, le saldrá B o C, ¿no? Y no, lo que me dijo el docente es, bueno, si él ya tiene las habilidades, ¿por qué le voy a poner la mala nota? Va a quedar con la A. Entonces, en una parte era como, tienes razón, ¿no? O sea,
pero también en la otra parte es, pero ¿por qué no estudió la primera vez? ¿No? Él también tiene que entender que hay consecuencias, ¿no? Entonces, eso pasa mucho ahora en las escuelas, ¿no? Que es muy fácil, que todos aprueban, nadie repite primaria, ¿no? Nadie repite los primeros años de secundaria, ahora nadie repite aquí secundaria, ¿no? O high school. Y en nuestros tiempos sí, ¿no? O sea, yo recuerdo un compañero que repitió 3 años primero de secundaria, ¿no? Y fue duro, ¿no? Y también el tema es que no importa, ¿no? O sea, al final de cuentas ustedes saben, en la escuela el más chancón o el más inteligente no es el más exitoso, ¿no? Pero de todas maneras creo que el sistema, ¿no? El nuevo sistema nos hace menos fuertes, menos tolerantes, menos que en nuestro cuerpo o que en las situaciones que pasen nos ayuden a que crezcamos, ¿no? O sea, realmente yo con un 0,5 haciendo mi mejor esfuerzo, o sea, iba a mi casa y estaba pensándolo mucho, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿No? En cambio ahora como, no importa el primer examen, porque si después estudio más, no va a importar, ¿no? Y eso lo veo, ¿no? Al menos, no sé si tú lo has visto, Boris, que todavía tienes chicos en high school, pero como que no se les está poniendo tan difícil las cosas, ¿no? Y eso a la larga va a traer consecuencias. Déjame preguntarle a mí, me parece un tema muy interesante. Déjame preguntarle sobre esa pregunta y vamos a cerrar este segmento y esto. ChatGPT, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo crees que está afectando a esta generación el hecho de que en las escuelas les facilitan mucho las cosas? En el sentido de que, por ejemplo, si tienen que tomar una prueba, les dan demasiadas oportunidades para que pasen, o de repente, si tienen algún problema de bullying los niños, en lugar de enseñarles a los niños a defenderse por sí mismos, tienen que avisarle a su profesora y nunca aprenden a lograr esa fortaleza para defenderse ellos mismos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué nos puedes dar? Hay una línea compleja entre brindar apoyo y quitar oportunidades de crecimiento. Si una prueba se vuelve tan repetible que el fracaso no tiene peso, se diluye el sentido de responsabilidad. Y si la única salida a un conflicto es que otro intervenga, se puede perder la capacidad de autodefensa y resiliencia. Ahora, tampoco idealizaría la dureza extrema. El mundo real requiere equilibrio. Se puede enseñar a enfrentar desafíos, pero con guía, no con abandono. La clave está en que las facilidades no sustituyan el aprendizaje de resolver problemas o asumir consecuencias. Sin embargo, algunos problemas sí requieren intervención externa porque no todo se resuelve solo aprendiendo a defenderse. Interesante. Yo desde mi perspectiva, yo pienso que sí es importante saber defenderse uno mismo, porque cuando uno se defiende, te estás diciendo a ti mismo, yo sí puedo, ¿no? Yo sí puedo defenderme. Y a mí me ha tocado pelearme en el colegio porque había un niño que estaba haciendo bullying a otro y ya se le quería agarrar conmigo. Entonces tuve que enfrentarme con él y el tipo era mucho más alto que yo, ¿no? Me llevaba como una cabeza y media, era basquetbolista y yo era talla normal, ¿no? Y me tuve que agarrar a puñetes con él. Después el tipo me citó para que nos fuéramos a la huaca de atrás del colegio y nos agarráramos a puñetes. Ahí sí yo no me aparecí, ¿no? Porque tenía la de perder. Pero el hecho de que me haya enfrentado a este tipo como que me agarró un poco de respeto, ¿no? A pesar de que no me presenté a la pelea final, que yo no sé si él tampoco apareció o no apareció, no sé. De repente él estaba esperando que yo no aparezca tampoco, no sé. Pero eso a mí me hizo sentir de que no tenía que tener miedo, ¿no? Que es mejor enfrentar que no enfrentar, ¿no? Porque al no enfrentar te estás diciendo, yo no puedo, o sea, no, nunca voy a tener la seguridad de que puedo enfrentar una situación así, ¿no? Entonces, igual a Enrique, ¿te acuerdas cuando mi tío Sixto te entrenaba para pelear karate? Entonces siempre en nuestra generación era algo así, ¿no? Tú aprendes a defenderte solo para que tú puedas enfrentarlo, ¿no? Era esa tendencia. Claro, lo que pasó, y en resumen, es que unos niños me habían hecho bullying, yo estaba chiquito, y yo le había dicho a mi mamá que no quería regresar al colegio, a la escuela. Mi mamá me lleva a la escuela y agarra a los niños a cachetadas. O sea, ella les pegó en lugar de que yo me defendiera. Entonces, ¿te Ese das es un cuenta? problema. Claro, ahí me quita agencia para yo poder resolver mi situación. O sea, no. Entonces, al final, después vino la posibilidad de que el tío Chicho me enseñara algunos movimientos ahí de karate. Y por último, nos inscribimos al Instituto Peruano Japonés donde aprendimos karate.
y con eso un poco que se alivió la situación. Pero nuevamente, los padres no pueden hacer nuestras batallas, ¿no? No deberían hacerlo, no está bien. No, no Y, ayuda, no ayuda. y tú mencionaste cuando estudiabas psicología, como en terapia cognitivo-conductual, hablaban de la efectividad que tiene la exposición por inundación. Es cierto, o sea, yo también creo en eso. Yo no creo en la exposición progresiva, en que metes un dedito y después metes la manita y después metes el brazo. No, no, no. Aquí o saltas a la piscina o te vas a demorar un año o más. Entonces yo prefería siempre empujar a la persona a vivir la experiencia dura y difícil, sabiendo y contando con que los recursos que ya tiene la persona internamente van a aflorar, que el nivel del estímulo que va a enfrentar es el nivel de la corrección neurológica que se va a operar dentro de la persona cuando se enfrenta. Por eso, en la terapia de shock que yo propongo, siempre le digo a la gente que el acrónimo de nuestra exposición es DAR. DAR significa desafía al miedo. La A significa acepta lo que se siente desafiar al miedo. Y la R es repite la experiencia tantas veces como sea necesaria hasta que se cablee tu cerebro. Así que DAR, desafía, acepta, repite. Y esto yo lo aplico para toda mi vida y le enseño a las personas que quieren liberarse del trastorno de ansiedad que tienen que hacer eso. Entonces, más allá de que la sociedad por sobresaturación de información nos esté anulando, nos incapacite, o sea, nuestro cableado de repente corresponde a hace 300.000 años atrás y en una era tecnológica no tenemos la capacidad de procesar a ese nivel. Emocionalmente estamos quedando retrasados en relación al volumen de información. Es como si nuestra corteza está creciendo, pero el cerebro emocional sigue siendo el mismo. Entonces tenemos que darle un poco de entrenamiento al cerebro emocional. Aquí es donde cuenta muchísimo la inteligencia emocional, ¿no? Quique mencionaba hace un rato el asunto de que las personas más inteligentes no necesariamente son las más exitosas, pero ya se sabe a la actualidad quiénes son los más exitosos. No los que tienen un coeficiente intelectual alto, sino los que tienen un coeficiente emocional alto. Y a diferencia del coeficiente intelectual, que es prácticamente inmóvil a lo largo de toda la vida, el coeficiente emocional siempre puede crecer. Y crece a raíz de esos encuentros con la vida, de ese chocarme contra la realidad, de esa exposición por inundación que me fuerza a desarrollar mi potencial. Entonces es importante empujar a la gente a experiencias duras. La verdad que sí. Bien, habría que definir qué es el éxito, ¿no? Porque hay gente que mide el éxito por money, por dinero, ¿no? Y no necesariamente es eso. Bueno, lo que sea que el éxito signifique para la persona va a ser determinado por cómo usa sus emociones para buscar esa meta. Cualquiera. Quisiera preguntarle a la IA, no sé si ustedes escucharon este concepto de GRIT, G-R-I-T, que es dado por la doctora Angela Duckworth, que habla acerca de trabajar o de concentrarnos a largo plazo en las cosas, ¿no? Que también es un problema ahora, que tenemos resultados o queremos resultados inmediatos, ¿no? Voy a preguntarle a Perla, ¿ok? Perla, ¿me puedes hablar del concepto GRIT, G-R-I-T, acerca de trabajar a largo plazo, de tener unas metas? ¿Puedes explorar y expandirte en tu respuesta? El grit es esa combinación de pasión y perseverancia que te lleva a perseguir objetivos a largo plazo, aun cuando el camino es difícil o monótono. No se trata de talento o de tener éxito rápido, sino de mantener el enfoque en una meta significativa, incluso cuando los obstáculos aparecen. Angela Duckworth, que fue quien lo estudió, dice que el grit implica seguir adelante cuando otros se detienen. Está relacionado con la constancia del propósito, tener una meta clara y no abandonarla. Es ese empuje que te hace trabajar duro con disciplina a pesar de las dificultades. Y es crucial en proyectos o carreras que requieren años de dedicación. Excelente. Entonces, bueno, todos conocen esta película de En búsqueda de la felicidad, ¿no? De Will Smith, ¿no? Y que se ve el concepto, ¿no? O sea, a pesar de todas las cosas que vienen en contra, ¿no? El mantener tu idea, esto voy a hacer, esto voy a llegar, llega al éxito, ¿no? O la felicidad, ¿no? Como quieran llamarlo. Exacto, y no se trataba entonces de su intelecto en sí mismo, sino de la dedicación, la perseverancia, la tenacidad, el desafío a su condición, ¿no? Padre soltero, teniendo que sostener a su hijo, durmiendo en un baño público,
O sea, todas esas cosas, ¿no? Que él tuvo que pasar. Inteligencia emocional. O sea, el intelecto llega a un límite, pero lo emocional es como que puede ser entrenado. Y bien, el éxito puede significar diferentes cosas para nosotros tres, pero sí vamos a necesitar de ese desarrollo emocional para poder llegar a lo que sea que es nuestra meta, nuestro objetivo. Yo creo que eso sería un buen cierre, ¿no? Para esta temática, que la gente entendiera la necesidad de fortalecerse a nivel de emociones, porque esta sociedad actual, con esa excesiva tendencia a desarrollarnos en el nivel de la información y la lógica, nos está llevando a ignorar la importancia que tiene el sentir. Y creo que en rescatar nuestra capacidad para desafiarnos y sentir la incomodidad que esto nos provoca, eso es lo que invita al potencial de desarrollo en el ser humano y a la fortaleza a la que estamos aspirando acá. Así que yo me quedo con esa idea por ahora. ¿Quieres preguntarle algo último a Lumen para cerrar el episodio? Bien, a ver, déjame que le planteo por aquí. Lumen, estamos cerrando el episodio de hoy hablando acerca de cuál sería una cualidad importante a desarrollar en los seres humanos de manera que se fortalezcan frente a los retos que la vida actual nos presenta. ¿Cuál piensas tú que sería esta cualidad importantísima a desarrollar? Si tuviera que elegir una cualidad, diría que es la capacidad de permanecer presentes ante lo incómodo. No se trata de no sentir miedo o frustración, sino de no huir de esas experiencias. Cuando podemos quedarnos ahí, en medio del desafío sin buscar atajos, es cuando realmente se fortalece el carácter y paradójicamente surge la claridad para el siguiente paso. Me parece muy bien. Es no quedarte atrapado en el miedo a fracasar, ¿no? Sino darle con todo, meterte de cabeza. Y lo que sale, ¿no? Lo que sale siempre logra un resultado positivo, ya sea como experiencia para no cometer el mismo error o para seguir avanzando, ¿no? Entonces, creo que yo me quedo con esa idea, ¿no? Es enfrentar los problemas sin pensarlo mucho. ¿Han escuchado eso de la regla de los 5 segundos, ¿no? Cuando tienes que hacer algo, tienes que hacerlo en los 5 primeros segundos. Porque si no lo haces en los 5 primeros segundos, ya empiezas a tener pensamientos que te frenan, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Todavía estás actuando emocionalmente en ese momento, ¿no? Pero tiene que ser rápido, 5 segundos, ¡pum! Tienes que lavar los platos, ¡go! Y lo haces. Si no, tu corteza cerebral va a justificar por qué no es válido hacerlo, por qué es que no deberías avanzar y no puedes permitirte eso, ¿no? Siempre me acuerdo que cuando vivíamos en San Fernando teníamos una piscina chica ahí con mi hijo y a veces en las tardes nos metíamos. Yo un día salté a la piscina y Siddhartha estaba tratando de meter el pie y después el otro pie y me veía que yo ya estaba nadando y me dice, papá, ¿cómo puedes hacer eso, no? Y le digo, mira, si tú vas progresivamente a las cosas, te puede tomar un tiempo infinito y quién sabe te da tanto frío que al final no vas a entrar a la piscina. Yo en cambio le digo, ya salté, sí, sufrí, definitivamente sentí el frío al inicio, pero ya estoy disfrutando. Le digo, cuando te enfrentas a la vida, no puedes meter un dedo, ni una manita. Vas a tener que saltar, vas a tener que zambullirte y te va a doler y la vas a sufrir, el frío se va a sentir fatal, pero vas a confiar en que te vas a adaptar, en que realmente puedes hacerlo. No terminé la frase y Siddhartha saltó a la piscina, ¿no? Y los invito a todos a saltar también. Muy bien. Kike, idea final. Sí, yo creo que no confundamos esto, ¿no? No se trata de ser insensibles, ¿no? No ser sensibles, no se trata de reprimir emociones, no se trata de quizás algunos podrían tomar esto como aguantar el abuso, ¿no? Sino se trata de no rendirse por sentir, ¿no? Todos sentimos miedo, ¿no? Todos sentimos emociones, contigo. Todos sentimos ¿qué me va a pasar? ¿No? Medianoche caminando en la oscuridad. Pero que eso no nos detenga, ¿no? Que eso no nos detenga. Y así vamos a poder tener una generación que está lista, ¿no? Que puede sentir, que a pesar de las situaciones puede encontrar una salida, ¿no? Que tiene algo en su mente pensado de, bueno, por esto lo estoy haciendo, va a valer la pena y no conformarnos con las facilidades que ahora tenemos, ¿no? Muy bien. Enrique. En el cierre entonces, simplemente reiterar a todos los amigos que nos escuchan, esto es Oráculo 4.0. Es interacción entre 3 humanos y sus asistentes de inteligencia artificial, siempre con temas nuevos. Si les interesó, quiero que nos dejen las preguntas aquí abajo o los tópicos que les parecieron más importantes. Sugiéranos qué temas les gustaría que desarrolláramos en futuros videos. Aquí estamos para servirles y para interactuar con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Boris Quique, y hasta que nos volvamos a encontrar por acá. Gracias. Hasta luego. Bye.